usted obra bien en su vida. El que es inteligente mide sus palabras, sea sensato, no sea inmediatista. Deje que Dios entre en su corazón y haga su obra. No es sabio que un tonto hable demasiado, ni que un gobernante diga mentiras. Cuando usted habla de cosas que no sabe, no sabe en qué problema se puede meter con esa persona que lo está escuchando. El perdón restaura la amistad, el rencor la termina. Suelte ya sus culpas, pida perdón, pídale perdón a Dios por ser un mal hijo, pídale perdón a sus padres por ser un mal hijo, pídale perdón a todas esas familias, a todas esas personas que hizo en algún momento hizo daño. Los proverbios de Salomón hablan de la conducta y cuál ha sido su conducta en el transcurso de su vida. ¿Qué hábitos lo llevaron a estar ahí sentado? Unos hábitos arraigados que salen en su personalidad de prepotencia, de mentira, de manipulación. ¿Y qué le ha traído eso? Solo odio, solo rencor, solo tristeza. Aprenda a perdonarse, a confiar en usted, a querer a su prójimo, a amar a Dios sobre todas las cosas. Encienda siempre su vida espiritual. Y no sea apóstol. Buenos días. Leo, buenos días. Yo me quedo corto hablando de Dios. Buenos días, Alejandro, que mi Dios te bendiga. Buenos días a Sofutec, buenos días a todas las fundaciones que están Leo. escuchando. Buenos días a todos. El primer devocional que hay para tu vida es que hoy te levantaste con amor a escucharlo. Ese es el primer devocional que hay. Espero que me entiendan, ¿no? El primer devocional es sentarse allí a escuchar. Y ojalá sea escuchar, ¿no? Ojalá que no estés allí obligado, sentado en esa silla rimas. Ese es el primer devocional, porque los devocionales todos son amonestaciones. El devocional es la enseñanza para que yo afloje mi vida, por así decirlo. Entonces yo debo aflojar mi vida. Tú ya estás aflojando tu vida porque debes de estar sentado allí de corazón. Debes estar sentado allí de corazón. ¿Qué te quiere decir la vida misma hoy? La vida misma hoy dice que vos tuviste dos terapeutas hermosísimos. Ya se te olvidaron papá y mamá. Pero no quise escuchar. No quise escuchar a papá y mamá. Entonces hoy me encuentro en una silla rimas. Hoy me encuentro en una institución. Hoy me encuentro con un poco de personas que no conozco. Hoy me encuentro en eso y esos son los verdaderos proverbios, ¿no? Que me invitan a agachar la cabeza, que me invitan a creer en un poder superior que es Dios. Para mí es Dios. Me invitan a creer que si me levanto temprano, hay una frase de los terrenales, ¿no? Que es que madruga Dios le ayuda, ¿no? Eso se lo inventó Leonardo Martínez Rodas. Eso lo inventó fue un terrenal. Pero realmente, ¿quién es el que tiene la fortaleza? ¿Quién es el que tiene el poder? Es la persona que se deja llevar. Y a mí me encanta que ustedes se dejen llevar porque yo me dejé llevar algún día. Algún día tuve que repetir la historia y la repetí a los 37 años. Jóvenes que me están escuchando ahí, personas que me están escuchando, a los 37 años tuve que estar sentada en una silla de rimas 25 meses agachando la cabeza y aún la sigo agachando, porque hay que seguir aprendiendo. Entonces, pongamos en contexto lo de hoy, ¿no? Ya te doy la palabra, Luchito, que tú eres mi maestro en esto. Entonces, es eso, es eso, es eso, es eso, es eso. Entonces, es eso. Entonces, yo quiero, yo quiero hablar a través de los proverbios, ¿no? Eh, yo quiero que usted se enamore de usted. Cuando yo me enamoro de Dios, me enamoro de mí mismo. Y cuando yo estoy enamorado de Dios, yo madrugo con alegría y con amor. Si hoy te levantaste enojado, malhumorado,
Yo empiezo que a través de la mañana empieces a cambiar ese sentimiento, porque esto es de sentimiento, ¿no? Entonces, el gran padre, el gran maestro es Dios en este momento, ¿no? Y Dios utiliza a Lucho, a Luis Vitrago, Dios utiliza al apóstol. No sé si me utilizará a mí, pero utiliza a estas personas para que nos pasen el mensaje, nos transmitan los proverbios, nos transmitan, por ejemplo, la responsabilidad que tenemos en este momento, ¿no? En este momento hay gente durmiendo, ¿no? Pero bueno, ¿qué nos enseñan los proverbios? Que eso es problema de ellos. La gran noticia es que yo sí estoy despierto, la gran noticia es que yo sí estoy sentado, la gran noticia es que yo estoy escuchando. Y hay que aprender a escuchar. Entonces, ¿cómo empiezo a escuchar? En este programa. ¿Cómo empiezo a escuchar? Allí sentadito en la silla arriba. Allí es donde empiezo a aprender a escuchar. Gracias, Luis Vitrago. Padre, deme tiempo para yo poder ser como ustedes, para poder tener esa elocuencia. Pero ahí vamos, ahí vamos. Muchas gracias, gracias por la oportunidad que me dejan hablar, ¿no? Pues soy un privilegiado. Gracias, Luis Vitrago. Te escuchamos. Leo, gracias, hombre, gracias a todos, bendiciones. Realmente es un honor poder servir y escuchar a todos. De todos uno realmente aprende no solo de lo que Dios, ese maná que da Dios del cielo, sino de su entorno y de lo que nos rodea y de cada persona que se acerca a nuestras vidas. Aún, yo sigo aprendiendo de lo que veo a diario y ayer nomás mi esposa me decía que aquí al frente de la casa había un muchacho que inyectaba y que inmediatamente le hizo efecto y no sé qué. Hasta esas cosas uno sigue aprendiendo y sigue viendo de la necesidad que hay en el ser. El verso 3 dice que el crisol prueba la plata y la hornaza o el fuego prueba el oro. Y así hay muchas cosas en la vida que son probadas por diferentes elementos o situaciones que presentan, pero el único ser que prueba y pesa los corazones es Dios. De ninguna otra manera se puede probar el corazón. Ni nadie está autorizado sobre la tierra a pesar el corazón de otra persona. Solamente es Dios. El oro sí, usted lo funde en el fuego y le da la forma que quiera. Y el crisol, usted coge la plata y la forma o hace lo que tenga que hacer con ella, una cadena, un anillo, qué sé yo, una vasija. Pero el corazón, ninguna otra cosa lo puede pesar ni probar. Y solamente eso le corresponde a Dios. Por eso el Deuteronomio 8 dice, no sé si alguien lo quiere leer, algún espadachín experto ahí que encuentre Deuteronomio 8:2. Por favor, que me colabore ahí. Buen día, pastor. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Amén. Entonces, miren, yo puedo decir, estoy dispuesto a seguir a Dios. Hasta mañana alguien, los que oraban, uno decía, yo quiero seguirte, Señor. Yo quiero que tú vengas a mi vida y hagas conmigo lo que tengas que hacer. Pues eso está saliendo de su vida. Esas palabras están saliendo de su ser. Pero Jehová es el único que pesa tu corazón. Por eso, tantas cosas que hay alrededor de nuestras vidas nos pesan, nos hacen ver si sí o si no. Imagínense, me tengo que decirlo, hay directores que han sido bendecidos y inician una buena labor con mucho entusiasmo y montan una obra,
pero apenas cogen la bendición material, esta los destruye. Porque el crisol para la plata y el fuego para el oro, pero Jehová es el que pesa los corazones. Y hasta ahí se llegó. No sabemos, o sea, no nos preparamos. Por eso dice, y te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años por el desierto, porque es necesario el proceso, o sea, el proceso no se puede cortar. Es que hay unos que quieren salir de Egipto y pasar por una silla, por una escalera eléctrica y llegar a Canaán de una. Y tal vez hasta hay veces de carambola le pegan hasta cierto punto. Pero es necesario que Jehová pese nuestros corazones para afligirte, para probarte, para saber. Él quería saber si habías o no de guardar los mandamientos de él. Para saber si estás en la capacidad. O sea, solamente Dios quería que pasaran por el desierto para formarlos. Por el desierto de esa vida, por el desierto de nuestras vidas. Muchachos, cuando estamos sentados ahí, no es que el director quiera, no es el que los dirige quiera, no es que ese man es capaz pero no quiere, no, es que Dios ha puesto en su corazón esa manera de manejar tu vida. ¿Para qué? Porque cada vida es diferente en manejo, en trato, a pesar de que todos estamos en el mismo entorno, ¿sí? Hay maneras diferentes de que el tratamiento se dé. El fuego funde el oro, el crisol la plata, pero Jehová tiene en su infinita sabiduría la manera de tratar a cada uno. Y yo en mi proceso vi como había un varón que llegó y claro, ese man ya había estado como 8 veces allá y el pastor siempre lo había admirado. Y yo ya llevaba como 1 año. Y de una yo vi que el trato era diferente. Claro, el pastor tenía, digámoslo así, entre comillas, como director su contrato con él porque él era un experto constructor, él era un experto en poner techos, él era un experto en esto. Entonces, claro, él le dio ese privilegio, yo lo vi como él lo trataba. Dios lo quiso así, pero Dios quería era que yo guardara su palabra en mi corazón, que la construcción, que si yo sabía manejar o no, que si yo sabía cocinar o no, era lo de menos. Dios quería era pesar mi corazón para llegar hasta donde estoy hoy con el privilegio de estar frente a ustedes. Ese era el verdadero peso, los pone en una balanza, pone tu corazón en una balanza, a ver qué lo que usted sepa, tiene que desaprenderlo para aprender. Y ese fue el problema en el peregrinar en el desierto, que ellos nunca dejaron a Egipto, siempre lo llevaron en su corazón. Toda esa sabiduría que aprendieron allá, del manejo que se daba en Egipto, de las cebollas, de los puerros, de la carne, de los banquetes, de las cosas que hay veces el faraón le decía, coman, llévele a esos israelitas para que coman de esto, y ellos eran felices. Es lo que el mundo ofrecía, pero era necesario que desaprendieran, para que aprendieran a depender de Dios. Y si no aprendemos a depender de Dios, pues nuestro corazón siempre se va a inclinar a lo que favorece el mundo para nuestras vidas. ¿Sí? Y no nos vamos a dejar probar, no nos vamos a dejar formar, no nos vamos a dejar que Dios diga, ese corazón tuyo, tu boca habla mucho, pero tu corazón se inclina hacia otras cosas. Por eso vos buscas en una concordancia, como la de Strong o cualquier concordancia de sus Biblias, busquen la palabra corazón y me dicen, pasa de miles los versículos que hablan sobre el corazón. Pasa de miles. Si no son 3,000 y pico, creo. Y el corazón sigue diciendo y sigue diciendo. Imagínense que en ese mismo Deuteronomio, en el verso, dice en el verso 8:5, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga, pero hay que reconocer en el corazón. Y dice el 8:14, el mismo Deuteronomio, y se enorgullezca tu corazón y te olvidas de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto y de casa de servidumbre. O sea, miren que siempre el corazón se inclina al olvido,
el corazón se inclina a que yo lo hice, a que yo lo logré. Ahí mismo en ese Deuteronomio Dios les dice, yo no piensen que yo lo hice porque ustedes se portaron bien. Yo lo hice porque esas naciones que lo rodeaban iban en contra de mis mandamientos y de lo que yo establecí. Por eso los destruí delante de sus ojos. No es por lo bonito que vos te portes, sino porque aquellos que te rodean iban en contra de lo que yo quiero hacer con ustedes y de lo que yo establecí sobre la tierra. Por eso los destruí delante de ustedes, no es por ustedes. Y así mismo nos dice en nuestro corazón, no es por lo bonito, no es por lo que usted logre, no es por lo que usted alcance, es porque lo que los rodean a ustedes no hacen mi voluntad, pero ustedes sí. Por eso los guardo y los destruyo delante de ustedes. Y así mismo van cayendo cosas a nivel espiritual, que el orgullo, que la maldición, que la manipulación, que la argumentación, que la racionalización, que la mentira, que el engaño, que el robo. Sí, es como Él va destruyendo alrededor nuestras vidas, pero es porque queremos caminar con Él y Él pesa nuestro corazón. Pero sí, yo aquí puedo mostrar el frontal pero el corazón, este órgano que bombea sangre a nuestro cerebro, el único que lo puede probar es Dios. El único que lo puede probar. Dios, no hay otra cosa que lo pueda probar. Ay, yo te quiero de corazón, le dice uno a la esposa cuando está enamorado, a la novia. No sé. Ay, yo te amo con todo mi corazón, no. Por eso dice, y me amarás de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. De todo tu corazón. Entonces, todo el ser. El resto son añadiduras. Amén. Dios los bendiga, apóstol. Bendiciones. Buenos días para todos. Como siempre, pues agradecidos con Dios por este momento, agradecidos con Dios por darnos la oportunidad de recibir el sustento de todas las cosas, que es su palabra de poder. Y bueno, este es un capítulo, como todos, para mí de demasiada bendición, demasiada enseñanza, pero cada vez demuestra lo que él dice. O sea, a Dios no se puede alejar, a Dios no se puede sacar de la vida ni de la conducta, que ha sido el error que han cometido las personas. O sea, el oro y la plata representan el espíritu y el alma de las personas. El alma que es la plata, tiene que estar en ese proceso y el espíritu tiene que vivir ese proceso de ser refinado, de ser purificado, de ser moldeado y por eso lo ponen a que reciba, digamos, la temperatura. El único que resiste la temperatura, y por mucho que se derrita, por mucho que él cambie su estado, porque el espíritu puede cambiar el estado, así le pongan, lo metan a la hornaza, así tenga el crisol y demás, o sea, puede cambiar su estado, pero nunca va a perder su esencia, nunca va a dejar de ser oro. Usted nunca va a dejar de ser lo que es para Dios. Lo único es que Dios tiene que modificar su conducta. Dios quiere entrar a ese espíritu y Dios quiere entrar a esa alma y direccionarlo. Por eso este Proverbio 17 y desde el 16 y creo que por ahí hasta el 24 empieza a hablar de los proverbios de la vida y la conducta, que es donde Dios quiere entrar y es donde Dios quiere glorificarse en la vida y en la conducta. Mire, yo voy a hablar y voy a ser muy honesto, ¿ya? Muy honesto. Yo les decía ayer a los muchachos en la fundación y me da pena decirlo, pero no lo voy a hacer por mal, sino que ahí tenemos que darnos cuenta. ¿Cómo es posible que en la fundación se pierda una tajada
del plato y que uno tenga que llegar al nivel de estar vigilando, o sea, de nosotros no ser conscientes, no tener ese despertar espiritual, no tener avivado el espíritu para saber qué nos conviene y qué no nos conviene, para saber qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y ojo, si así es que nos están viendo, si así es la conducta y eso que nos están viendo y eso que hay líderes y eso que hay vigilancia y eso que hay quien esté ahí, pregunto, me cuestiono, ¿cómo será mi vida y cómo será mi conducta cuando no tenga la vigilancia? O sea, cuando esté solamente Dios y yo, si así nomás, con una cantidad de ojos, me dicen, se pierde una tajada del plato. Entonces, ahí es donde Dios dice, venga, yo necesito entrar a dirigir su vida hasta para esas pequeñas cosas mínimas. Porque es que Dios no es para decir gloria a Dios, aleluya, amén. Lo de Dios es para que realmente entre a gobernar mi vida, entre a modificar esas conductas que son dañinas, que no hacen parte de la ética y que no hacen parte de la moral de Dios. ¿Ya? Para eso es Dios. Entonces Dios empieza a darnos una serie de recomendaciones y nos va llevando y nos va diciendo, venga, mejor es un bocado seco y en paz que una casa llena de provisiones. A veces Dios lo pone a uno a comerse un bocado seco. ¿Qué es un bocado seco? O sea, ese que, oiga, ¿cómo es comerse un pan de 5,000? Yo me hago la idea. A veces comerse un pan de 5,000 sin líquido. ¿Cómo se siente? O que usted venga de una carrera de trotar y se coma un pan sin líquido, pero en paz, en paz. A veces Dios dice, venga, no necesita aditivos, no necesita esto, no necesita bajante, pero cómase el bocado seco, cómaselo así como yo se lo pongo, cómase la mesa como yo se la pongo. O sea, ¿qué es comerse la mesa? Lo que Dios le ponga ahí en el camino. ¿Y sabe por qué? Porque es que esa la hornaza, esa hace parte de la hornaza y el crisol que usted necesita en su vida. Todos nosotros necesitamos hornaza y crisol. ¿Qué es hornaza y para qué el crisol y la hornaza? Para que usted cada vez pueda permitir que Dios se enseñoree de su vida y de su conducta. O sea, para que Dios cada vez se pueda enseñorear, ya le dije, el oro representa el espíritu y la plata el alma, para que Dios se pueda cada vez tomar control de su espíritu y de su alma. Y entonces Dios dice, venga, hay que meterle el candelazo, porque el oro es probado por fuego. Y a veces ese horno, esa hornaza y ese crisol que es esa vasija, que yo lo explicaba el mes pasado, el proverbio, este mismo capítulo, que es tan tremendo, que uno ve esas vasijitas de barro que cogen un color. Yo he visto cómo funden el oro, mi papá es joyero, y entonces ese material y es barro, se pone, esa vasijita se pone roja, pero no se desbarata, no se deshace por la temperatura. Está ahí y no pierde su forma. Solamente funde el oro, el material. Su espíritu debe tomar la forma que necesita y por eso Dios dice, venga, vamos a meterle hornaza, que es la candela. En su momento, en el tiempo antiguo, era como un horno. Por eso en Babilonia a los amigos de Daniel los metieron en un horno de fuego ardiendo hasta 7 veces de su temperatura. Pero ¿sabe para qué? Para que Dios cada vez pueda entrar en la vida
y en la conducta. Entonces, cuando usted lo están llevando a comerse un pan, un bocado seco, es porque Dios quiere entrar en su espíritu y en su alma. Es porque Dios se quiere enseñorear de esa conducta. Es porque Dios quiere tomar el control de esa área de su vida. Eso es lo único que Dios quiere. Eso es lo único que Dios realmente necesita. ¿Ya? Pero cuando uno no es insensible, uno quiere que lo llenen de provisiones, pero esas provisiones traen contienda. Dice, el siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra. Miren, estos días he venido hablando mucho del principio de la autoridad. Continuamente Dios tiene que estarnos refrescando el principio de autoridad, que a veces lo sacamos de la vida y de la conducta, que a veces se nos olvida. El siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra. Ojo, ojo con deshonrar. Ojo con deshonrar a papá y a mamá. Ojo con deshonrar al líder. Ojo con deshonrar la autoridad. Ojo con deshonrar los proverbios. Ojo con deshonrar los principios. Ojo con deshonrar el solo por hoy. Ojo con deshonrar los 12 pasos. ¿Cuándo los deshonro? Cuando empiezo a andar como imprudente y cuando empiezo a hacer todo lo contrario que me dice allí. Cuando me empiezo a salir y me empiezo a mover de todo lo que dice ahí. Entonces, cuando Dios ve que yo me salgo y empiezo a deshonrar, y entonces viene otro siervo, entonces Dios dice, venga, hay un siervo prudente que hace así, 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 como yo le mando, como dice la norma. Entonces Dios ahí mismo dice, ese siervo va a gobernarlo usted. Ese siervo va a direccionar, se enseñoreará del hijo que deshonra. Si usted deshonra la norma, si usted deshonra el principio, si usted deshonra lo establecido, si usted deshonra los parámetros de un hogar, por eso tiene que venir la fundación y enseñorearse, un siervo, enseñorearse del hijo, enseñorearse del hijo. Si usted deshonra todo lo que le ha dicho a Leonardo y todos los directores y demás, usted lo deshonra, otro se va a enseñorear. Y a veces ahí no nos gusta. Y eso hace parte de la vida y de la conducta. Que otro venga y me gobierne, que otro venga y me dirija. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy deshonrando lo aprendido, porque yo estoy deshonrando lo enseñado. Y eso no es lo que Dios quiere. Por eso Dios necesita entrar en la vida y en la conducta. Entonces, cuando Dios ve que yo deshonro, ¿sabe cuál es el crisol y la hornaza? Que otro venga a direccionarme. Y si es pequeño y si sabe menos, sí que duele, ¿o yo? Si es pequeño y si a veces, no, pero es que él no sabe, no, pero es que ese es el crisol y esa es la hornaza. Ahí a más de uno le suben la temperatura. Cuando otro que de pronto no tiene el título le está diciendo, vea, mijo, voltee para la derecha, ahí mismo se prende esa hornaza, se prende esa candela, ahí mismo. Ese crisol se parte. Ese crisol es lo que contiene el metal precioso, bien sea oro o plata. Usted no puede de buenas a primeras sin crisol. Por eso su alma tiene que ser formada. Por eso estamos hablando de la vida y la conducta. Por eso diría un experto, diría lo cognitivo y lo conductual necesita estar en ese crisol, recibiendo forma a la vida y recibiendo moldeamiento la conducta. Y a veces nos cuesta que nos moldeen la conducta. Y entonces Dios dice, no, tranquilo, yo tengo mi crisol y yo tengo mi hornaza. Y ahí como dice Dios, como decía Luis, pero Dios es el que prueba el corazón.
Dios prueba el corazón. Dios, como Dios conoce el corazón, entonces ahí mismo Dios dice, venga, esa maldad que hay en ese pensamiento, en esa emoción, en ese sentimiento, ese labio inicuo, ese mentiroso que escucha, que le presta el oído a la lengua detractora. Oiga, a ese nos cuesta prestarle el oído a lo que edifica, ¿oyó? Pero somos felices poniéndole el oído a la lengua que destruye. Oiga, si a mí alguien me viniera a rajar de Leonardo, si alguien me viniera a hablar hoy del solo por hoy, me da hasta sueño. Si alguien me viniera a hablar del devocional, me da hasta sueño. Pero si alguien me viniera a rajar de Leonardo, de Alejandro, de Luis, vea, no, ¿cómo le parece que mande de Luis? ¿Cómo le parece que mande Matías y aquí y allá? Oiga, uno le presta el oído a esa lengua destructora. Puede venir el mismo enemigo a hablarte al oído, no podés, no sos capaz, ¿qué vas a sujetarte? ¿Qué vas a hacer caso? ¿Qué vas a aguantar el proceso? ¿Qué vas a aguantarte allá? El crisol y la hornaza. Tristemente, por eso Dios tiene que entrar a la vida y a la conducta, porque a veces le prestamos más el oído a la lengua destructora que a la lengua edificadora, como en la casa. Por eso usted tuvo que salir por un tiempo de su casa porque usted no le prestaba el oído a mamá, a papá, a los consejos sanos, pero como no los oía a los de la casa, sino que se iba a oír a los de la calle, al jíbaro, al que andaba mal en cuanto a la vida y en la conducta, al que hacía cosas inadecuadas, al que se robaban la olla pitadora de la casa. Entonces Dios dijo, no, pues crisol y hornaza. Pero el crisol y la hornaza no es malo, es simplemente permitirle a Dios que entre a direccionar mi vida, que es mi espíritu. Y mi conducta, que tiene que ver con el alma. ¿Cuál es mi conducta? Tiene que ver con la mente, con las emociones y con la voluntad. Ahí está enmarcada la conducta. Ahí está encerrada la conducta. Pero entonces tengo que dejar que Dios venga y diga, el escarnecedor, versículo 5, el que escarnece. Hay personas que son felices escarneciendo a los demás. Y hay que tener cuidado con eso, hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Porque es que un escarnecedor es un burlador, es una persona cruel, es una persona insensible que no le importan los demás. Entonces no ajeno cuando usted andaba sin crisol y sin hornaza. No ajeno cuando usted estaba sin Dios y sin conducta, sin vida y sin conducta. Usted era un escarnecedor y afrentaba. Un escarnecedor es cruel, no le importa el sufrimiento del otro, no le importa el sufrimiento del compañero, no le importa lo que tiene que vivir en la fundación. No le importa eso. No le importa a su mamá, no le importa, pues que si no le importa su propia vida, ¿qué le van a importar los demás? ¿Qué le va a importar mamá? ¿Qué le va a importar los hijos? ¿Qué le va a importar el jefe? ¿Qué le va a importar la sociedad? Y sigue diciendo Dios, el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Ahí entra Dios a la vida y a la conducta. Usted no se puede alegrar de la calamidad. No se puede alegrar. Cuando Dios entra en la vida y en la conducta de uno, yo creo que Dios le da este privilegio a muchos, le da este privilegio a muchos. Corona de los viejos son los nietos. Y la honra de los hijos, sus padres. Mire cómo van las generaciones, los viejos, los nietos, los hijos y los padres. Cuando Dios entra a la vida y a la conducta, usted puede disfrutar esto. Mire, su generación sana, viejos, nietos, hijos y padres. Pero hoy en día usted busca esta fórmula y no la encuentra en la sociedad, no la encuentra en las familias.
Versículo 7. No conviene al necio la antilocuencia. No conviene al necio la antilocuencia. ¿Qué es que no le conviene al necio la antilocuencia? Y a veces hay cosas que a usted no le convienen y aún así usted las quiere hacer. Aún así usted las quiere hacer. Hay que, no le conviene, no le conviene. No le convienen cosas y aún así usted las quiere hacer. Y aún así usted quiere vivirlas, oiga, sabiendo que no le conviene. Si tal comentario, si tal charla, si tal persona, si tal lugar no le conviene, no se meta, mi hermano. Sea prudente, sea precavido, porque si no, ahí está la hornaza y el crisol para que usted entienda. La candela, el fogoncito donde lo prueban y la vasijita donde usted necesita moldear, la vasijita donde usted necesita tomar la forma que necesita. Espíritu y alma es donde Dios necesita gobernar. Cuanto menos al príncipe mentiroso. Oiga, hay unas personas que todavía manejan un nivel de mentiras, la cosa más impresionante. Estoy haciendo las cosas bien, le dicen a uno, quiero cambiar, y se quitan de allí y dicen, yo estoy es que me voy, yo estoy es que aquí, yo estoy aquí, lo otro. Usted piensa que ahí no entra la mentira y eso no es falta de honestidad, que de corazón decimos algo, de corazón expresamos algo, pero con nuestro corazón estamos sintiendo algo distinto. Como decía Luis ahora, el Señor prueba los corazones, es Dios el que prueba los corazones. Y acá usted a veces habla bonito, pero Dios le está viendo el corazón a usted, Dios no le está viendo las palabras. Y a veces le decimos a alguien, sí, acepto, modifico, amén, claro, sí, pero por dentro estamos sintiendo otra cosa. Y ahí no hay verdad, y ahí no hay verdad. Y ahí usted no está siendo íntegro, no está siendo honesto, ahí todavía hay mentira. Por eso Dios dice en un salmo, amaste más la mentira que la verdad. No es que no se ame la verdad, sino que en última se termina amando más la mentira. Por eso tiene que venir Dios a la vida y a la conducta para que usted aprenda a caminar en la verdad. Porque a veces nos encubrimos frente a la verdad, nos camuflamos frente a la verdad. ¿Hizo bien las cosas? Sí, yo la hice. ¿Fue a tal lado? Sí, señor, yo fui. Como usted me dijo, y mentira. Hizo fue todo lo contrario. Y está sintiendo todo lo contrario a lo que está expresando. No, firme, mi apóstol, firme. Y a los 8 días dejan el roto. O sea que ahí todo lo que habló fue una cantidad de mentiras. Una tracalada de mentiras, dice alguien. Tracalada de mentiras. Versículo 8. Piedra preciosa es el soborno para el que lo practica. Oiga, piedra preciosa es el soborno. El soborno no la va con Dios. Pero vamos a traerlo a la realidad de la fundación. ¿Sabe cómo se llama el soborno? Contrato. Contrato. A veces yo me alío más a mi amigo, a mi compañero y le tapo y lo encubro. Una cosa es cubrir, otra cosa es encubrirle la mala conducta que tiene una persona. Yo no puedo encubrirle la mala conducta que tiene una persona. No puedo hacerlo. Y a veces se dejan contratar por nada. Se dejan contratar, oiga, y terminan más confabulados entre ellos que con la vida y la conducta. ¿Qué representa usted estar unido y aliado con la vida y la conducta? Hacer valer lo que dice la casa, dice la fundación, lo que dice la empresa, lo que dice la iglesia, los lineamientos. Y hay personas que eso es como en una empresa que usted esté más unido a sus compañeros que a su jefe.
Yo le digo a las personas, usted trabaja con su jefe y usted depende de su jefe porque el que le paga el sueldo, ¿quién es? El jefe. Pero a veces nos dejamos sobornar y terminamos haciéndole caso a cualquiera por ahí, acatándole a cualquiera. Entonces Dios dice, venga, 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 crisol y hornaza para que mi hijo pueda entender la vida y la conducta, cómo debe actuar, cómo debe proceder. Oiga, y uno ve una cantidad de contratos y vivimos en un mundo desconfiado, en un mundo desconfiado. Yo confío en los servidores, en los líderes, en los terapeutas. Da susto que los contraten y en estos días, ¿sabe qué? En una fundación, por ahí por Dagua, un líder se dejó sobornar por unas zapatillas. Le dijo, hágale que coge las zapatillas que yo le tengo ahí, las nuevas que me trajo mi mamá, y usted dice que yo me le volé. Y llegó el terapeuta, llegó y dijo, no, ese man arrancó a correr, hermano, y yo con esos 2 paquetes aquí, y mentira que viene sobornado por un par de zapatillas que le dejó el prófugo, no de la justicia, prófugo de la fundación, ¿no? Y a veces nos dejamos contratar en cosas tan mínimas, hasta en un puesto por conveniencia. Pero vea, el crisol y la hornaza, del crisol y de la hornaza no se salva a nadie, porque el que pesa los corazones y el que prueba los corazones en última es el Señor de Dios. Y ahí sigue diciendo, piedra preciosa es el soborno para el que lo practica. A donde quiera que se vuelve, haya prosperidad. Cuando usted soborna, usted gana. Usted recibe el soborno, recibe el contrato y quedó bien. Pero espiritualmente usted quedó saqueado porque vino el enemigo y vea, quedó sin dejar entrar a Dios al crisol y la hornaza, sin dejar que Dios se enseñoree de la vida y de la conducta. ¿Ya? El que cubre la falta busca amistad. Esto es encubrir. Los tapados, los guardados. Oiga, yo no sé, y yo lo decía el otro día, yo no he podido entender porque cuando la persona se va de la fundación, ahí es que habla. Y cuando se va de la fundación, ahí es que hablan y dicen las cosas. No he podido entender. Y no, él sí estaba como bajo de nota. Y yo le dije, ¿por qué no hablaste a tiempo? Para poder ayudar a la persona. Y aquí dice, el que cubre la falta busca amistad, más el que la divulga aparta al amigo. Mire, usted tiene que cubrir con amor responsable. Y si su hermanito está actuando en su proceder de la vida, del proceso de la fundación, está actuando mal, hay que hablarle. Y si está haciendo cosas indebidas, hay que hablarle. Por eso Dios tiene que entrar en la vida y en la conducta. Dios tiene que entrar allí, en la vida y en la conducta. ¿Ya? Y también, ahí está, dice, más el que la divulga, aparta al amigo. Usted no tiene que encubrir a nadie. Lleve la situación ante el líder, lleve la situación ante el director. Yo le digo, en la fundación utilizo el término, expóngame en la situación. Pero hay unos que no exponen la situación ante el conducto regular, no la llevan ante el director, ante el profesional, porque tiene guardados, porque no puede ser transparente, y entonces ¿sabe qué hace? Se la cuenta a todos. Eso es como cuando uno le contaba todos los problemas a todo el barrio, menos a los papás. Menos iba donde tenía que ir, que era la autoridad. Por eso el crisol y la hornaza. El hornito para procesar el oro y la vasijita de barro que es el crisol para moldear esa conducta. Porque así tengamos una edad, frente a esa conducta nos movemos mal y no vamos a los conductos regulares. Mire, su proceso no lo ponga en personas que están en su mismo nivel o en un nivel inferior.
sus debilidades, sus luchas. Expóngasela a su director, a su líder, a su pastor, a su jefe, para que ahí usted pueda encontrar medicina y para que ahí a usted lo puedan levantar. Pero yo no entiendo cómo a veces queremos avanzar en la vida y en la conducta, queremos mejorarla, queremos cambiar y buscamos unos chamizos que sale el sol y nos quema los dos. Búsquese árboles con buenas, que den buena sombra. ¿Qué es un árbol con buena sombra? Uno que lo lleve a usted a avanzar. Uno que no le dé miedo meterlo usted en el crisol, sino que sabe que le tenemos miedo al crisol y a la hornaza. No queremos el crisol y la hornaza. Queremos cambiar las conductas así, como en un paquete de chitos, así. Que sea así como mágico, instantáneo, que uno llegue y diga, cambiaste. ¿Y sabe por qué no vamos al crisol y la hornaza? Porque de pronto cuando usted vaya ante la autoridad, cuando vaya ante el director, ante el líder, cuando vaya donde Matías, donde Alejandro, donde Leonardo, cuando vaya donde Harvey, cuando vaya donde todos los presentes, donde Lucho le dice, usted necesita tomar forma, que en el crisol el metal cuando se vuelve líquido después de la candela, después del hornito, de la hornaza, toma una forma y él tiene un huequito ahí que ahí queda y de allí lo pasan a un molde, un dije, un anillo, una cadena, que ya son unos moldes que se hacen con cera o son unos moldes que se hacen ya están hechos hasta con plástico. Y allí se tira el oro y toma la forma de dije, de anillo, la forma que Dios quiere que usted tome, pero Dios lo moldea. Y muchos de nosotros no nos dejamos moldear. Por eso es que muchos llegan a la casa después de 11, 10, 8 meses y la familia dice, sigue siendo el mismo grosero, sigue siendo el mismo patán, sigue siendo el mismo atarbán, sigue siendo el mismo manipulador. No, Matías, fui a visitar a ese muchacho y no vuelvo por allá porque vea, salió con las que sale hace 20 años, salió con la misma que lleva saliendo hace 20 años. O sea que Dios no ha entrado a la vida y Dios no ha entrado a la conducta. Y como no nos gusta de la manera fácil, entonces, ¿qué dijo Dios? No, venga, de que modifica. Pongámosle crisol y hornaza. Es con crisol y hornaza, porque como Dios ya conoce su corazón, mijo, que usted le dificulta, entonces Dios dijo, metámosle un poquito de candelita, porque es que el oro, aunque es un metal precioso, no ablanda si no es por candela. Y si no está el crisol, que es la vasijita, pues cuando se derrite, cuando esté tomando la forma que es, se puede caer, perder, regar. Y pues la idea es que antes usted sume. La idea es que antes usted como metal precioso para Dios de oro y plata, usted pueda sumar. Y entonces ahí sigue Dios metiéndose con nuestra vida y con nuestra conducta. La reprensión aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio. Oiga, cuando usted está entendiendo que en su vida y en su conducta está Dios, usted tiene que llegar a un nivel, ojo, llegar a un nivel donde usted termine amando la reprensión, no solo aceptándola, amando la reprensión. Amo que me reprendan, amo que me digan las cosas, amo que me corrijan. Pero vea, hay personas que cuando no aman la reprensión y no han entendido que hace parte de la vida y de la conducta, ahí dice, así le den 100 azotes, es un necio. Oiga, y corregir a personas necias es ganarse unos enemigos, porque no pueden ver lo que Dios le quiere hacer entender en cuanto a la vida y en cuanto a la conducta, en cuanto a lo que tienen que mejorar. Y entonces Dios dice, bueno, metámosle crisol, metámosle hornaza. Es el modelo de Dios. Y ahí sigue diciendo, todo el capítulo usted puede revisarlo, todo el capítulo usted lo puede revisar. La reprensión habla de la necedad. Oiga, el rebelde, cuando la rebeldía, no. Ni para qué hablamos de eso. El mensajero cruel, el fatuo,
el que queda sin entendimiento, el que da mal por bien. Y hay que dar el bien por mal. No seas vencido de lo malo, sino que con el bien venzas el mal. Y todos esos lineamientos que da. La discordia. Oiga, hay personas que son expertas para la discordia. Disociadores. Contenciosos. Les gusta una contienda. No les gusta la edificación, la formación. Y usted puede seguir leyendo todo el capítulo. Y todos los capítulos de la vida y la conducta. Y ahí Dios le va a hacer entender a usted que ahí necesita Dios entrar y enseñorearse de su vida. Amén. Entonces, pues bueno, un día lluvioso, un día típico del jueves, diría Leito, pero le damos gracias a Dios por este momento, por lo que nos habla, por lo que nos ministra. Entonces, yo sí bendigo a Dios, bendigo sus vidas, bendigo las fundaciones, bendigo las familias y bendigo esos procesos, esas personas que están allí y que dejan que Dios obre en su vida y en su conducta. Están haciendo las cosas de corazón y que no le temen al crisol y la hornaza, que al contrario, dejan moldearse. No importa si está siendo probado, no importa si te toca comerte el pan seco. A veces un pan seco nadie lo come, pero a veces Dios nos pone situaciones que nosotros no le podemos hacer el quite. Si Dios nos las puso a enfrentar, Él sabe por qué. Esa es la hornaza y ese es el crisol, porque Dios quiere entronarse de la vida de nuestro espíritu el oro y Dios quiere moldear nuestra alma, nuestra conducta que tiene que ver con el crisol. Entonces, agradecidos con Dios por este devocional, por esta palabra y que sea esta palabra recargándonos y fortaleciéndonos una vez más para seguir en este camino de la vida y de la conducta. El camino de la vida y el camino de la conducta. Casi que me sale un bolero, Leo, pero me freno más bien. El camino de la vida y de la conducta. No soy cantante, no soy poeta, pero dígale al del lado, el camino de la vida y de la conducta. Hágale así como cantadito para que no le dé sueño. El camino de la vida y de la conducta. Es que hay una canción por allá, ¿no? Los mayores me ayudan, que habla del camino de la vida, ¿sí o no? Eso es. Entonces, mis queridos hermanos, agradecerles a Dios los aportes, los que están aquí todos los días, necesitados de Dios. Gracias a los que despiertan y madrugan con nosotros. Nada, agradecidos con Dios, necesitados más de Él y necesitados de esta palabra y necesitados de mejorar y dejar que Él tome control de nuestra vida y nuestra conducta. No siendo más, voy a dejar por el día de hoy hasta allí. Dios los continúe bendiciendo. Un feliz resto de día y nos encontramos nuevamente el día de mañana. Dios los bendiga a todos ustedes. Amén, muchas gracias. Gracias, apóstol. Amén. Muchas gracias, apóstol. Amén. Amén, muchas gracias, Matías. Muy buenos días, que pasen una feliz tarde y un abrazo para el Down. Amén, bendiciones.